Hoy vamos a repasar vuestros recuerdos, vuestros conocimientos sobre la NBA, tomando como base este test de 100 preguntas aparecido en la revista Inside the NBA de septiembre de 1996. Revista que, si os interesa, podéis ver en nuestro canal Retrobasket Spain, página a página, de cabo a rabo. Y sin más preámbulos, vamos con nuestro test. Voy a intentar ir lo suficientemente rápido para que no se haga muy largo y lo suficientemente lento para que podáis tener tiempo para responder a cada pregunta antes de daros la respuesta. No obstante, podéis darle a pausa en cualquier momento cuando queráis responderlas con más tranquilidad. También os indico como consejo que os recomiendo que cojáis lápiz y papel y vayáis apuntando todas las respuestas que vayáis dando, para así al final del test poder saber cuántas habéis acertado en total. Dicho esto, comenzamos con la primera pregunta. ¿Quién fue el rookie del año en 1996? Tenemos a Joe Smith, Damon Stoudemire y Jerry Stackhouse. Y la respuesta es la B, Damon Stoudemire. La pregunta número 2 nos dice que nos pregunta qué equipo eligió a Iverson como número 1 del draft de 1996. A, Filadelfia, B, Minnesota, C, Toronto. Estará muy fácil, era la A, Filadelfia. Pregunta número 3. ¿Qué dorsal llevó Larry Bird durante su carrera en Boston? Tenéis el 32, el 40, el 28 y el 33. Obviamente la respuesta es la D, 33. Pregunta número 4. ¿En qué ciudad jugaban los Jazz antes de trasladarse a Utah? ¿Kansas City, Miami, New Orleans o Buffalo? Evidentemente, la respuesta en este caso era la C, Nueva Orleans, de ahí el nombre del equipo. Tenemos la pregunta número 5. Nombre del jugador que destrozó el récord de triples de la NBA en 1996. Tenemos a George McLeod, Dennis Scott, Reggie Miller y Mitch Richmond. Y la respuesta es la B, Dennis Scott. Pregunta número 6. ¿Qué país fue derrotado por el Dream Team 2 en la final del Campeonato del Mundo de 1994? Y entre las 4 opciones que tenéis, Croacia, Rusia, Lituania y Yugoslavia, la respuesta correcta es la B, Rusia. Pregunta número 7. Recordad, año 1996. ¿Cuántas veces ha ganado Michael Jordan el premio MVP de la temporada regular? ¿2, 3, 4 o 5? La respuesta correcta es la C, 4. Pregunta número 8. ¿Qué equipo universitario ha ganado más títulos NCAA? ¿Duke, Kentucky, North Carolina o UCLA? La respuesta, en 1996 al menos, era UCLA, UCLA. Y esa seguiría siendo la respuesta correcta a día de hoy, ya que a pesar de la sequía de la Universidad Californiana, aún ninguna otra universidad se ha aproximado a su récord de victorias en campeonatos de la Final Four de la NCAA. Proseguimos. Siguiente pregunta.
¿Qué equipo eligió a Anthony Hardaway antes de traspasarlo a Orlando? Tenemos a Dallas, Sacramento, Golden State y Toronto. Y la respuesta es la C, Golden State. Continuamos con la pregunta número 10. ¿Cuánto mide el pívot de New Jersey, Shawn Bradley? ¿2.29, 2.13, 2.06 o 2.36? La respuesta es la A, 2.29. Pregunta número 11. ¿En qué año seleccionaron los New York Knicks a Patrick Ewing con el número 1 del draft? A, 1983, B, 1987, C, 1985, D, 1984. Y la respuesta es la C, 1985. Pregunta número 12. ¿Qué equipo va a cambiar? Recordad, estamos en el 96. ¿Qué equipo va a cambiar su apodo por el de los Wizards en 1997? Los candidatos eran Indiana, Washington, New Jersey y San Antonio. Y la respuesta, creo que esta es muy sencilla, es la B, Washington, que dejó atrás el apodo de Bullets, de las balas de Washington. Pregunta número 13. Volvemos a recordar que estamos en el año 96. Nombre del máximo anotador de todos los tiempos en la NBA. Y teníamos a Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Will Chamberlain y al Dr. J, a Julius Erving. Y la respuesta era la A, y de hecho Kareem Abdul-Jabbar sigue siendo el segundo máximo anotador por detrás de LeBron James. Pregunta número 14. ¿En qué país nació Rick Smith? ¿Alemania, Bélgica, Dinamarca u Holanda? Y en este caso la respuesta correcta es la de Holanda. Pregunta número 15. ¿Qué equipo NBA terminó con el peor récord en las temporadas regulares de 1983 y 1993 y 1994? Y la respuesta correcta es la A, Dallas. Pregunta número 16. Volvemos a recordar, año 1996. ¿Cuántas veces ha perdido Estados Unidos la medalla de oro en unas Olimpiadas? ¿Ninguna, una, dos o tres? Y la respuesta correcta en ese momento era la D, 3. Pregunta número 17. ¿Quién fue el máximo anotador de los Juegos de Barcelona 1992? ¿Michael Jordan, Drazen Petrovic, Oscar Smith o Charles Barkley? Y la respuesta era la C, Oscar Smith. La pregunta número 18 quiere averiguar a qué jugador de la NBA se le conoce como el hombre de plástico. Tenemos como candidatos a Mookie Blaylock, Grant Hill, Alan Houston y Stacey Ockman. Si habéis hecho como yo y por eliminación, el jugador más elástico de todos estos sin duda era la de Stacey Ockman, que sería la respuesta correcta. Pregunta número 19. ¿Cuántas veces se enfrentaron los Lakers y los Celtics en las finales NBA durante los años 80? ¿Una, dos, tres o cuatro? La respuesta es la C, 3. A todos nos parece que fueron muchas más, pero fueron 3 finales. Pregunta número 20. ¿Con qué equipo ganó Arvydas Sabonis un título europeo antes de irse a Portland? A, Real Madrid, B, Olympiacos, C,
Zalgiris Kaunas, D. Buckler Bolonia. La respuesta sería la A, Real Madrid. Proseguimos con la número 21. ¿En qué año se creó la NBA? A, 1943, B, 1946, C, 1949, D, 1951. Y la respuesta correcta es la B, 1946. Pregunta 22. ¿Qué ciudad albergó el primer Open McDonald's en 1987? Las candidatas son Milán, Los Ángeles, Sydney y Milwaukee. Y la respuesta correcta, curiosamente, es la de Milwaukee. El primer Open McDonald's se celebró en territorio estadounidense. Pregunta número 23. ¿A qué universidad asistieron Chris Webber y Javon Howard? Tenemos a Michigan, Georgetown, Indiana y Memphis State. Y entre todas estas grandes universidades, la respuesta correcta, como la mayoría de vosotros sabréis, es la A, Michigan. Pregunta número 24. ¿En qué año se introdujo el baloncesto en unos Juegos Olímpicos? 1928, 1932, 1936 o 1948. La respuesta es la C, 1936. En los Juegos de Berlín se introdujeron el baloncesto en los Juegos Olímpicos. Pregunta número 25. ¿Quién ostenta los récords NBA de asistencias y robos de balón? Se refiere a liderar las estadísticas en este apartado. La pregunta no está del todo bien planteada, así que os aclaro ese aspecto, a ver si con eso os puedo ayudar. La A era Oscar Robertson, la B, Isaiah Thomas, la C, Magic Johnson y la D, John Stockton. Y creo que con esta ayuda muchos de vosotros habréis acertado como yo y habréis dicho que era la letra D, John Stockton. Proseguimos con la pregunta número 26. Aparte de Chicago y Houston, ¿qué otro equipo ha sido el último en ganar un título de la NBA? Estamos en 1996, así que entre Boston, Portland, Detroit y los Lakers, la respuesta evidentemente es la C, Detroit. Pregunta número 27. ¿Quién fue el primer jugador que firmó un contrato de $100 millones en 1996? Tenéis como candidatos a Alonzo Mourning, Javon Howard, Gary Payton y Shaquille O'Neal. La respuesta es la A, Alonzo Mourning. Pregunta número 28. ¿Qué equipo juega sus partidos en el Delta Center y entre los Clippers, San Antonio, Utah y Golden State? La respuesta era la C, Utah. Pregunta número 29. ¿Cuántos jugadores han participado en el Dream Team 1 y en el Dream Team 2? Tenemos ninguno, 3, 5 y 8. Y la respuesta era la C, 5. Pregunta número 30. ¿En qué equipo jugará Larry Johnson la próxima temporada? Y teniendo en cuenta que solo jugó en 2 equipos, es fácil, entre las que tenemos, saber que entre Charlotte, Atlanta, Portland y New York, la respuesta correcta es la de New York. Pregunta número 31. ¿Cuál de los siguientes jugadores de los Dream Teams no fue número 1 del draft?
Y entre Karl Malone, David Robinson, Aquiles Olajuwon y Shaquille O'Neal, creo que la mayoría sabréis que la respuesta es la A, Karl Malone. Pregunta número 32, esta es de las más difíciles. ¿Qué equipo fue subcampeón de la NCAA en 1996? ¿Kentucky, Siracusa, Mississippi State o Wake Forest? Y la respuesta es la B, Siracusa o Syracuse, como prefiráis. Pregunta número 33. Nombre del único jugador NBA por debajo del 1,85 que ha ganado un concurso de mates, al menos hasta 1996. No sé si posteriormente algún otro puede que lo ganara, pero hasta entonces solo había uno. Y tenemos como candidatos a Spud Webb, Maxi Box, Dana Barros y Damon Stoudemire. Y creo que todos sabéis que la respuesta es la A, Spud Webb. Pregunta número 34. ¿Quién es el único jugador que ha ganado 2 veces el concurso de mates? Y entre los candidatos, Harold Miner, Isaiah Ryder, Dominic Wilkins y Sean Kemp, la respuesta es la A, Baby Jordan, Harold Miner. Pregunta número 35. ¿En qué equipo comenzó Cedric Ceballos su carrera NBA? ¿Miami, Lakers, Phoenix o Sacramento? Los más mayores del lugar, seguro que recordáis que la respuesta es la letra C, Phoenix. Pregunta 36. ¿Quién fue despedido como entrenador en los New Jersey Nets en 1996? ¿Derrick Coleman? No sé qué pinta ahí, pero bueno. Willis Reed, Butch Hurt y Chuck Daly. Y la respuesta es la C, Butch Bird. Número 37. Nombre del jugador del Dream Team cuya hermana ganó el oro olímpico en 1984. Scottie Pippen, Reggie Miller, Mitch Richmond o Anthony Hardaway. Y esta creo que también es facilita, la respuesta es la B, Reggie Miller. Pregunta número 38. ¿En qué ciudad nació el escolta de Chicago, Steve Kerr? ¿Boston, Birmingham, Belfast o Beirut? Y la respuesta correcta es la D. Esta es una respuesta que seguramente los que seáis como yo aficionados a los cromos tengáis ese dato grabado a fuego en la memoria. Pregunta 39. ¿En qué país nació el escolta de Miami, Predrag Danilovic? ¿Bosnia, Grecia, Croacia o Yugoslavia? La respuesta es la letra D, Yugoslavia. Pregunta número 40. ¿Cuál es el apodo del escolta de Cleveland, Dan Majerle? ¿Lightning, Thunder, Blizzard o Storm? Y entre todos estos apodos meteorológicos, la respuesta correcta es la B, Thunder. Pregunta número 41. ¿Qué años tenía Magic Johnson cuando ganó el MVP de las finales siendo rookie? ¿19, 21, 23 o 20? Y si sois tan viejos como yo, seguro que recordáis que la respuesta es la D, 20. Pregunta número 42. ¿Quién fue nombrado jugador del año de la NCAA en 1996? Tim Duncan, Marcus Camby, Antoine Walker o Ray Allen. Y entre todos estos jugadores que destacaron mucho a nivel universitario, la respuesta es la B, Marcus Camby. Pregunta número 43. ¿Qué equipo derrotó a Indiana en la primera ronda de los playoffs de 1996?
Y entre Atlanta, Chicago, Nueva York y Orlando, la respuesta es la A, Atlanta. Pregunta número 44. ¿Qué dorsal llevaba Shaquille O'Neal en el Dream Team 3? ¿El 9, el 32, el 33 o el 13? Y la respuesta es el 13, la letra D. Pregunta número 45. ¿Quién jugó en 3 equipos y fue traspasado 2 veces durante la temporada 1994-95? Y entre todos los candidatos, Chris Webber, Christian Laettner, Tom Gugliotta y Ronnie Sheikley, la respuesta correcta es la C, Tom Gugliotta. Continuamos, pregunta número 46. ¿Qué jugador se negó a ponerse de pie durante el himno nacional americano antes de un partido de la pasada temporada? Dennis Rodman, Mahmoud Abdul-Rauf, Derrick Coleman o Vlado Divac. Y la respuesta, creo que también muchos recordaréis toda esta situación, es la B, Mahmoud Abdul-Rauf. Continuamos, pregunta número 47. ¿En qué equipo comenzó su carrera NBA Dennis Rodman? Y entre San Antonio, Detroit, Seattle y Chicago, me imagino que la mayoría recordáis que la respuesta es la B, Detroit. Pregunta 48. ¿Con qué equipo ganó el entrenador de Chicago, Phil Jackson, un título como jugador? Y en este caso las opciones son New York, Filadelfia, Boston y Golden State. Y de nuevo los más mayores y los más aficionados a los Bulls, en este caso también, y a los Lakers, por haber entrenado a los Lakers también, recordarán o sabrán que la respuesta correcta es la A, New York. Pregunta 49. ¿Quién es el único jugador que ha conseguido un triple doble en una temporada completa de la NBA? Y entre Will Chamberlain, Larry Bird, Magic Johnson y Oscar Robertson, la respuesta es la letra D, Oscar Robertson. Y llegamos con el número 50 al ecuador de este test. ¿Qué equipo ganó el primer campeonato NBA? Y tenemos a Vancouver Grizzlies, Chicago Bears, Philadelphia Warriors y Boston Celtics. Y la respuesta es la letra C, Philadelphia Warriors. Pregunta número 51. ¿Quién sustituyó a Don Nelson como entrenador de los New York Knicks? ¿Lenny Wilkens, Jeff Van Gundy, Rick Pitino o Patrick Ewing? Y la respuesta es la B, Jeff Van Gundy. Pregunta número 52. Y atención, aquí año 1996. ¿A qué distancia está la línea de 3 puntos en la NBA? 7.25, 5.90, 4.57 y 6.70. La respuesta correcta es la D, 6.70. Nos debió de pillar ese año en el que redujeron la distancia y yo por lo menos había respondido la A, 7.25. Proseguimos con la número 53. ¿Quién fue el jugador defensivo del año en 1995? Y entre Scottie Pippen, Dikembe Mutombo, Gary Payton y Hakeem Olajuwon, la respuesta correcta es la B, Dikembe Mutombo. Pregunta número 54. ¿Cuánto dura el tiempo de posesión en la NCAA y en los Juegos Olímpicos? Tenemos 30, 24, 40 y 20. La respuesta es la A, 20 segundos. Con eso de preguntar NCAA y Juegos Olímpicos,
al aficionado europeo nos lo habían puesto en bandeja. Pregunta 55. ¿Qué dorsal luce David Robinson en San Antonio? ¿30, 40, 50 o 60? Respuesta correcta, la C, 60. 56. ¿Cuántos partidos de la temporada regular ganaron los Bulls en 1996 para batir el récord NBA? Y entre 68, 70, 72 y 74, la respuesta correcta, creo que muchos la recordáis, es la C, 72. Pregunta número 57. ¿Quién fue el MVP de la temporada regular 1995-96, del All-Star Game y de las finales? Y entre Michael Jordan, Dennis Rodman, Julius Erving y David Robinson, la verdad es que podían haber buscado algún otro nombre que fuese un poco más posible. La respuesta era la A, Michael Jordan. Pregunta número 58. ¿Cuál es el apodo de la estrella de Seattle, Gary Payton? His Ernest, Admiral, The Glove, The Mitten. Respuesta correcta, la C, The Glove, el guante. Pregunta número 59. ¿De qué nacionalidad es el pívot de Chicago, Luke Longley? Canadiense, australiano, francés, jamaicano. Y la respuesta correcta es la B, canadiense. Proseguimos con la pregunta número 60. ¿Qué selección olímpica contó con el entrenador de Houston, Rudy Tomjanovic, en su cuerpo técnico? Y entre las opciones de Lituania, Croacia, Angola y San Marino, la respuesta correcta era la B, Croacia. Pregunta número 61. ¿Qué jugador dijo: creo que somos el mejor equipo tras perder 4-1 con Chicago en los playoffs? Gary Payton, Alonzo Mourning, Patrick Ewing o Brian Reeves. La respuesta correcta es la C, Patrick Ewing. Pregunta número 62. Recientemente, año 1996, Michael Jordan firmó el mayor contrato en la historia del deporte. ¿Cuánto ganará cada año? ¿18 millones, 50 millones, 10 millones o 25 millones? La respuesta era la D, 25 millones. 63. ¿Cuánto gana Michael Jordan anualmente fuera de las canchas? Y entre las opciones que tenéis de 30 millones, 40 millones, 10 millones y 5 millones, si habéis elegido como yo la B, la más alta, 40 millones, estáis en lo correcto, aunque probablemente fuese más, mucho más de esa cantidad. Pregunta 64. ¿Dónde juegan sus partidos como locales los Chicago Bulls? Wembley Stadium, The Coliseum, Aerodome o United Center. La respuesta es la D, United Center. Pregunta 65. ¿Quién fue el jugador más mejorado del año pasado, es decir, de 1995, temporada 95-96? Y entre Tony Kukoc, Muresan, Victor Smith y Jason Kidd, la respuesta era la B, Muresan. Pregunta 66. ¿Qué equipo tuvo el peor récord NBA la pasada temporada? Es decir, temporada 95-96. Y entre Chicago, Filadelfia, Boston y Vancouver, la respuesta correcta es la D, Vancouver. Es lo que tienen las franquicias de expansión. 67. ¿Puedes decirnos el
equipo canadiense de expansión. Me imagino que será el otro equipo canadiense de expansión. Y entre Montreal, Toronto, Hamilton y Barcelona, la respuesta correcta es la B, Toronto. Pregunta 68. ¿Cuántos jugadores comienzan el partido por cada equipo? Y entre 6, ninguno, 11 y 5, ya sabéis cuál es. Continuamos. Pregunta 69. ¿Dónde se jugará el All-Star Game de 1996-97? Y entre Berlín, que no habría sido mala idea para expandir la NBA, Cleveland, San Antonio y New York, la respuesta era la letra B, Cleveland. Pregunta 70. ¿Cuántos títulos han ganado Charles Barkley, David Robinson y Karl Malone entre los tres? Y en esa fecha, la respuesta entre 3, ninguno, 1 y 10 era la B, ninguno. Aún David Robinson no había conseguido ser campeón de la NBA. Pregunta 71. ¿Qué ha prometido hacer Dennis Rodman cuando dispute el último partido de su carrera en la NBA? Y entrevesar a David Stern, dar un puñetazo a Scottie Pippen, llorar o salir de la pista desnudo. La respuesta, ya sabéis, es la D, salir de la pista desnudo, aunque no hizo ninguna de esas cosas, creo yo. 72. ¿En qué equipo juega ahora Vlado Divac? Y entre Cibona, Charlotte, Lakers y Clippers, la respuesta es la B, Charlotte. Pregunta 73. ¿Qué jugador se quedó fuera del Dream Team 3 por lesión? ¿Glenn Robinson, John Stockton, Gary Payton o Magic Johnson? La respuesta es la A, Glenn Big Dog Robinson. Continuamos con la pregunta 74. ¿Quién eliminó a los bicampeones Houston en los playoffs de la pasada temporada, es decir, de la temporada que acababa de terminar? Y entre Lakers, Seattle, Utah y Toronto, la respuesta era la B, Seattle. Pregunta 75. ¿Qué antigua estrella NBA jugó en el Panathinaikos griego la pasada temporada? Dominic Wilkins, Magic Johnson, Walter Berry y Kareem Abdul-Jabbar. Walter Berry jugó en el Olympiacos, pero el que jugó en el Panathinaikos fue la A, Dominic Wilkins. Vamos con la pregunta 76. ¿Cuánto valen 2 tiros libres y un triple válido? Entre 2 puntos, nada, 10 puntos y 5 puntos. La respuesta es la D, 5 puntos. Hay que ver lo que hacían para llegar a 100 preguntas. Ponían 2 o 3 preguntas un poquito absurdas. Continúo. Pregunta 77. ¿Cuál es el apodo del equipo NBA de Pittsburgh? ¿Penguins, Steelers, Panthers o D? No hay equipo NBA en Pittsburgh y sigue sin haberlo. Letra D. Pregunta 78. ¿Cómo se llama, año 1996, la liga nodriza de la NBA? CBA, USA, ABC o USBL. La respuesta es la A, CBA, aunque también había otra liga, y creo que la sigue habiendo, de la que hemos hablado alguna vez en el canal en algún que otro vídeo, que es la USBL. Pregunta 79. Nombre del veterano dúo del Dream Team de Utah. Y tenemos a Hardaway O'Neal, Stockton Malone, Bonnie and Clyde y Cannon y Ball. Y la respuesta evidentemente es la B, Stockton y Malone. Pregunta 80. Año 96. ¿Cuántos años tiene el jugador de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant? 17, 15, 18, 22
y la respuesta aquí nos dan la A, 17, puede que no hubiera cumplido aún los 18, estaríamos ahí en el límite según cuando se hubiera hecho el test. Vamos, yo creo que os podéis dar por válida aquí tanto la A como la C. Continuamos. 81. Coloquialmente al baloncesto también se le denomina rock, bucket, pigskin o bouncer. Y la respuesta correcta es la A, rock. La verdad es que desconocía esa denominación. 82. ¿Cuál es el jugador más viejo de la NBA? Año 96. Stockton, Olajuwon, Bryant o Robert Parrish. Respuesta la D, evidentemente Robert Parrish. Pregunta 83. ¿Quién es el nuevo entrenador de Dallas? Dick Motta, Jim Clemons, Jason Kidd y Paul Westphal. La respuesta en ese momento era la B, Jim Clemons. Pregunta 84. ¿Qué equipo juega en el Summit? Y tenemos como opciones Cleveland, Dallas, Phoenix y Houston. La respuesta es la D, Houston. Pregunta 85. ¿Por qué equipo ha fichado recientemente Dikembe Mutombo? Tenemos a Denver, Atlanta, Boston y Orlando. Entre las dos opciones en las que nunca jugó y que Denver fue su primer equipo, la opción correcta es la B, Atlanta. Pregunta 86, que la están regalando. ¿Qué dos equipos fueron eliminados este año en las finales de conferencia? Y si tenemos en cuenta que Utah y Phoenix ambos son del oeste, Seattle y Utah también son los dos del oeste. La respuesta C, Seattle y Utah, está repetida, por tanto, la respuesta correcta es la D, Utah y Orlando. Pregunta 87. ¿Quién fue el entrenador del Dream Team 3? ¿Dominique Wilkins, Chuck Daly, Lenny Wilkens o John Madden? La respuesta es la C, Lenny Wilkens. Pregunta 88. ¿A qué universidad asistió el base del Dream Team, Anthony Hardaway? ¿Villanova, Connecticut, Memphis State o Washington? Y la respuesta es la C, Memphis State. Y llegamos ya a la recta final. Pregunta 89. La estrella del Dream Team, Charles Barkley, estudió en Auburn, Alabama, Louisiana State o Duke. La respuesta correcta es la A, Auburn. Pregunta número 90. Nombre del croata ex-pivot de Boston. Y entre Brankovic, Divac, Tabak y Radja, la respuesta que nos dan aquí como correcta es la de Dino Radja. Pregunta 91. Nombre del otro entrenador NBA que también estuvo en el cuerpo técnico del Dream Team. Y entre Phil Jackson, Rudy Tomjanovic, Pat Riley y Jerry Sloan, la respuesta correcta es la de Jerry Sloan. Proseguimos. Pregunta 92. ¿En qué equipo NBA ha jugado el chino Ma Jian? ¿Orlando, Toronto, Boston o Clippers? La respuesta es la de Los Ángeles Clippers. Pregunta 93. Pregunta sencillita. ¿En qué equipo NBA jugó el puertorriqueño José Ortiz de 1988 a 1990? ¿Utah, Chicago, Clippers o New Jersey? Creo que esta todos sabéis que era la A, Utah. Pregunta 94. ¿Cómo se llama la irritante marioneta de Penny Hardaway? ¿Penny from Heaven, Big Penny, Little Penny o Kermit? La respuesta es la C, Little Penny. Pregunta 95. ¿Por qué resultado derrotó Chicago a Seattle en la final?
4-1, 4-0, 4-3 o 4-2. La respuesta es la D, 4-2. Pregunta número 96. ¿Qué jugadores del Dream Team 3 estuvieron en el equipo olímpico USA de 1988 que perdió con la Unión Soviética? Tenemos a Richmond Barkley, Robinson Rodman, Robinson Richmond y Johnson y Jordan. La respuesta es la C, Robinson y Richmond. Pregunta 97. ¿Cuántos títulos olímpicos han ganado hasta 1996 los Estados Unidos? Y entre 10, 12, 7 y 24, la respuesta correcta es la A, o era la A, 10. Pregunta 98. ¿Cuántas veces ha ganado o había ganado, mejor dicho, porque estamos en el 96, Rusia a Estados Unidos en las Olimpiadas? Y entre ninguna, 1, 2 y 5, la respuesta correcta en ese momento era 2. Pregunta 99. Nombre del primer jugador europeo que participó en un All-Star Game de la NBA. Detlef Schrempf, Tony Kukoc, Vlado Divac o John Amaechi. Respuesta correcta, la A, Detlef Schrempf. Pregunta 100. ¿Cuántos equipos hubo la pasada temporada en la NBA? 27, 24, 29 o 33. Respuesta correcta, la C, 29. Y con eso termina nuestro test. Aquí tenéis todas las respuestas para que las podáis repasar por si puedo haberme equivocado en alguna o se os puede haber pasado alguna, etcétera. Por la razón que sea, ahí tenéis todas las respuestas y vamos a ver según los aciertos en qué posición nos sitúa el test. Si acertaste entre 90 y 100 preguntas, la revista te invitaba a que te convirtieras en su nuevo director. Entre 89 y 70 te decían que te habías ganado un puesto de titular. En mi caso, acerté 74. Así que ahí andaba de titular. No indiscutible, pero titular. Entre 69 y 50 tenías un lugar en el banquillo. Entre 49 y 30 estabas expulsado. Y menos de 29 significaba que ya no volverías a jugar en esta liga. E independientemente de cuántas preguntas hayáis acertado, espero que como yo lo hayáis pasado bien y hayáis aprendido y recordado datos que tuvierais ahí olvidados o que no supierais sobre la NBA. Y nos vemos muy pronto de nuevo en el próximo vídeo aquí en Retrobasket Spain.